La lancha. ¿Cómo anda, Luis? Simplemente. Cambió el trencito, ¿viste? No hay ninguna imagen de nada. Un proyecto tiene que tener un Panqueque candidato. no, vos ¿no? sí, la verdad. Sí, claro. ¿Y por qué, Claro, y por qué o el muchos candidatos. ¿Y por qué el oficialismo todavía tiene muchos pero no tiene ese candidato? ¿O Bueno, es Scioli el candidato? Terminará haciéndolo posiblemente. Y habría que ver si es parte de ese proyecto. Porque si Scioli puede ser parte de ese proyecto, también puede ser Macri o Massa. ¿Es lo mismo usted cree? Sí, muy parecidos, muy parecidos. Si los escucha separados, ustedes dicen lo mismo. Ahora, yo creo que es una muestra de la crisis que hay, la institucionalidad, la democracia representativa, los partidos políticos están vaciados y muy lejos de la población. Hay una brecha enorme, una crisis de representación. Es un fenómeno mundial, no es un fenómeno... Pero en Argentina se da, es uno de los lugares donde, de lo que yo conozco, se da más agudamente. Entonces se da algo de que una presidenta con liderazgo, claro, en un sector de la población, que despierta entusiasmo, inclusive en un sector en ese sector, un grupo importante, especialmente de jóvenes, no ha construido algo que quede más allá de ella. Es decir, no puede designar a alguien, no puede similar al de ella, ni tampoco puede hacer lo que sería más deseable, que algo más orgánico y un espacio decida, no solamente, no ella. Recién se dijo, la presidenta va a decidir quién va a ser. Bueno, para ese espacio donde hay militantes que ponen el cuerpo todos los días, que protagonizan, que le dicen, ustedes tienen que ser protagonistas, tenés que escuchar que la presidenta con el dedo va a decir, es este, o es el otro, o son dos, o son tres, o que decida que haya unas PASO, porque puede ser que en las PASO termine habiendo dos o tres y se sabe que va a ganar uno de ellos. Así que, pero es lo mismo que pasa con lo de Massa, bueno, no hay partidos, se vaciaron. Las PASO existen porque Michetti y Larreta, por ejemplo, en la ciudad, no tienen afiliados, no tienen militantes, no tienen un cuerpo orgánico que pueda decidir quién es el candidato a presidente de ese partido. Las PASO, en el año 2011 hubo un acuerdo entre los dirigentes políticos de esos partidos vaciados en apelar a la población para ganar un poco de legitimidad en un candidato que no la podían ganar en base a una agrupación política que ya no tienen. El Partido Justicialista, que es el partido más importante de la Argentina en los últimos 50 años por la adhesión, no importa más allá de la posición política de cada uno, por la adhesión que ha tenido, no se presenta a elecciones. Aparece un Frente para la Victoria. Y la militancia, que con entusiasmo se ha agregado en los últimos años, un fenómeno en los últimos 4 o 5 años, que sectores jóvenes se han agregado, se han involucrado en política y una parte importante detrás de banderas que ha levantado el gobierno, que uno puede lamentarlo, pero es un hecho. Y no tanto por las banderas, porque las banderas por las cuales se acercan son banderas valiosas, derechos humanos y distribución de la riqueza, asignación por hijo, que alguien que no tiene para comer tenga. Bueno, son cosas que despiertan sensibilidad, que bueno, en jóvenes. ¿Usted le destaca eso a este gobierno? No, pero sí en los jóvenes. Que los jóvenes se sientan atraídos por algo que, por bandera de ese tipo, sí lo destaco. Y nos da diálogo. Nosotros dialogamos mucho con militantes, porque ahí hay algo en común, cosa que nos pasa menos con votantes del PRO. Porque alguien que quiere llenar de reja la ciudad, es difícil tener un diálogo, ¿yo? Y le parece muy bien que haya negocios empresarios y haya desigualdad y que el sur que se arregle por las suyas y que las villas que se vayan al interior. Estoy hablando de gente cercana al proyecto del PRO, no estoy hablando de los 60%, 50% que votó. Hay menos diálogo ahí, ¿no? Porque hay menos cosas en común. Pero ese diálogo nos permite decir, pero después esas banderas las llevan a la práctica. Las banderas que levanta el gobierno nacional, ¿las lleva a la práctica? ¿Las lleva a la práctica? Cuando enfrentó a las corporaciones, 400 grandes empresas extranjeras controlan la economía argentina, se la llevan en pala, como dice la presidenta misma lo dice. ¿Dónde está el enfrentamiento con las corporaciones? Las corporaciones ya han dominado esta década, se la llevaron en pala. Ahora, Luis, vos sos un tipo de mucho tiempo en la política y la política generalmente es sucia, los hace entrar a los políticos en el barro y la mayoría sale manchados. Y en vos la gente reconoce honestidad, que es un valor difícil para un político de carrera. Yo no soy un político de carrera. Es decir, he entendido como... Yo soy un militante político. Es decir, yo no he vivido de la política, ni he hecho carrera buscando terminar un cargo y tener otro. Cuando yo recuerdo, a veces lo comento, con salida de las últimas semanas de terminar un mandato de diputado, especialmente el de 89-93, pero también ahora, en 2001-2005,
terminan el periodo de muchos diputados. El comentario en los pasillos, ¿vos cómo seguís? Y yo me conseguí un cargo de asesor en tal lugar. Y vos, y yo entré en la lista, así que creo que renuevo. Y vos, y yo voy de ministro en Jujuy de tal cosa. Y vos, y estoy buscando, ¿sabés algo? Es real. Eso es habitual en los pasillos en los últimos meses de determinado. Nosotros somos militantes, no estamos, bueno, volvemos y laburamos acá, terminó el periodo, se acabó, tratamos, seguimos militando, porque la militancia no es fundamentalmente para nosotros tener un cargo, con lo valioso que es tener un cargo, yo creo que me siento orgulloso de haber tratado de aprovechar ese lugar pero sobre todo para construir afuera, ahí adentro. Hoy, el otro día lo comentaba en una charla de debate en un barrio, que la legislatura es una cueva de tranza. Este proyecto te lo voto porque el macrismo no tiene mayoría, entonces tiene que apelar siempre a 2 o 3 votos de alguien. ¿Es posible la política sin tranza? Sí, claro que es posible. Bueno, nosotros somos un ejemplo, pero no es lo único, pero somos un ejemplo. ¿De tranza qué quiere decir? Yo te voto esto más allá de mi comisión, yo te lo voto, pero vos ¿qué me votás? Eso es tranza. Nosotros, por más que a nosotros nos dijeran, mire, vamos a aumentar el 200% el salario de todos los trabajadores, no le íbamos a votar la privatización de algo. O un aval para pagar deuda externa, una estafa, un fraude como es la deuda. Sí. Aunque votaran alguna cosa que no podían, nunca entrarían, porque para nosotros el puesto en el Parlamento es para impulsar protagonismo afuera, que se construya democracia directa, autoorganización, que los pueblos tomen en sus manos las cosas. Sí. Esto es clave, porque frente al poder económico y político, los bancos, el poder financiero, ¿quién tiene más poder que eso? ¿Un dirigente, un partido? Eso y se ha aprobado ya, y no va. El pueblo si lo toma en sus manos, si decide llevar adelante que democracia es gobierno del pueblo, decidir, no que nos manden, poner un mandatario. Mandatario es alguien que le da una instrucción, cumplir. No cumplís, revocatoria de mandato, te saco. Es decir, mecanismos que en la Constitución, en alguna Constitución está la revocatoria de mandato. No cumple, se le revoca. Porque la presidenta es interesante, dijo hace 2 o 3 días, y lo ha repetido 3 veces, voten bien, no se dejen llevar por los cantos de sirena. Miren que no hay devolución, esa palabra. Caramba, dije yo, ¿no hay devolución? ¿Por qué no hay devolución? Si uno va al supermercado y le venden un remedio, un azúcar podrida, va y la cambia. Porque sí, no es lo mismo, ¿no? No, momentito, quiero decir que, o un remedio vencido. Le dicen que el remedio está en condiciones, le dice el farmacéutico. Va, mira que está vencido, y le dice, no, vos me dijiste una cosa que yo compré, no. Vos me dijiste algo en la campaña, Macri, vos dijiste que ibas a hacer 10 kilómetros de subte. ¿Dónde están los 10 kilómetros de subte? ¿Por qué viajamos como ganado en el transporte en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no vamos a poder decirle esto en la campaña? Porque hasta ahora ha sido la interna del PRO la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Que si Macri, que si Michetti, que si Michetti, que si Macri, que si esto, el otro, con los recursos fabulosos. Bueno, lo que todos ya sabemos. ¿Vamos a poder decirle? ¿Vamos a poder decirle por qué el pabellón Cobo no se construyó en el Hospital Rivadavia? ¿Y por qué la mayoría elige eso y vota eso? Es interesante eso, ¿no? Cuenta... Con entusiasmo no se vota, eso se perdió. Eso de la vida por Perón, ¿usted conoce a alguien que dé la vida por alguno de estos? Don Brancatelli, por el modelo. La vida, bueno, por un modelo, eso es más respetable. La vida, claro que en ese entonces se entendía que Perón... Sí, no era una metáfora, no era una metáfora. No, después del golpe gorila del 55, eso que decían que había que dar la vida, la dieron, La resistencia peronista, que fue una de las páginas más comprometidas de los trabajadores argentinos, porque eran obreros de fábrica con los dirigentes sindicales y con sindicatos intervenidos. Bueno, todas esas cosas, por eso duran esas cosas, porque no son cosas de discurso y relato. Yo hubiera sido opositor al proyecto justicialista, pero por supuesto no hubiera estado al lado del golpe gorila, ese fusilador del 55 y 56. Pero quiero decirle que hubiera sido crítico, porque no hubo cambios de fondo en esa Argentina, aunque mejoraron las condiciones de vida, no duraron mucho porque no hubo cambios de fondo de desarrollo del país que garantizara que eso fuera perdurable. Pero además hubo un golpe que lo interrumpió. Pero lo que quiero decir es que hoy se le da apenas el voto. Y después de... Yo creo, le voy a decir algo, yo creo que este programa, algunos lo cuestionan, y yo una vez también he dicho alguna cosa a la producción de acá, no públicamente, cuando le dije, bueno, nosotros, no yo personalmente, pero dije, me parece que no podemos hacer una reflexión, desarrollar, estas ideas que estamos teniendo en este diálogo. Pero yo creo que el programa... lo necesitan los políticos. Un político se sienta frente a un programa político exclusivamente, ¡tac! El televidente cambia.
Porque no le creen nada, porque no saben si estaba en ese momento en el partido que creía que estaba hace un minuto, si la alianza que hizo, si Carrió, que le dijo que era un inmoral a Macri, ahora está al lado de Macri para salvar la República. Bueno, uno escucha esas cosas y entonces, claro, ¿cómo no va a cambiar de canal? Además lo he escuchado 30.000 millones de veces, y estoy hablando de estos ejemplos, podríamos hablar de otros, ¿no? Es decir, uno escucha que Aníbal Fernández, jefe de gabinete, debería estar enjuiciado por responsabilidad en la causa que terminó en el asesinato de Costequi y Santillán, y habla de democracia, y habla de ética, y habla todos los días, tiene micrófono. Bueno, es decir, ¿cómo no van a estar desprestigiados la dirigencia política? Y entonces un programa como este, donde el rol fundamental lo cumplen los panelistas, y no quiero minimizar su rol, pero y invitados sociales, madre, alguien que vive en una villa y cuenta su experiencia, una madre que le asesinaron a un hijo, y 2 minutos para que el político diga algo. Estoy describiendo este programa como lo veo yo, modestamente. Me encanta, lo estoy escuchando con atención. Pero entonces, bueno, eso hace que... pero esto no me llamaron a mí acá para meterme en algo que no corresponde, que es cómo funcionan los medios, pero sí vincularlo con la dirigencia política y la crisis de representación y el desafío de los pueblos, porque la desigualdad en el mundo... Usted tiene un 1% que gana lo mismo que ganan 3.000 millones más pobres del planeta. Un 1% gana lo mismo. Es una cosa, y eso va creciendo en los últimos 30 años. Se llevaba el 6%, ahora se lleva el 10%. En Argentina el 1% se lleva el 17%, porque América Latina es uno de los continentes más desiguales. Un poco eso, entonces los pueblos, ¿qué hacemos? Nos desafiamos a... Voy a contar, alguna de las personas más valientes que ha venido acá y que siempre está denunciando y está investigando y se involucra en las causas es Gustavo Vera. ¿Vio la cantidad de votos que sacó Vera? 0,6. ¿Cuánto? 0,6. 0,6. Yo creo que no voy a hablar de Vera. ¿Cuántas de los millones que estaban en condiciones de votar se enteraron de que algunos de las fuerzas como las nuestras, no de nuestras posiciones, de que nos presentábamos? Porque esa inmoralidad que gastaron, y en eso no solamente el PRO, el Frente para la Victoria, el UNEN, y inclusive partidos de centro-izquierda, gigantografías enormes para publicitar una cara. Es una vergüenza que para publicitar una cara, una sonrisa, se gasten, creo que Lustó habló de 3 millones de pesos por día, creo, no sé en qué programa lo dijo, él debe estar más enterado de las cosas, no sé cuánto gastó él, ¿no? Pero para una sonrisa, no para denunciar un hecho grave, llamar la atención, o para una propuesta importante que el candidato dice mi partido, una sonrisa no va al lado nada, no va al lado nada, o una frase. Es decir, es como poner un auto feo. Yo me imaginaba la Reta así, ¿no? La Reta es como un auto viejo o que no se le puede vender a nadie, con un modelo hermoso al lado, o una modelo hermosa al lado, a ver cómo vendemos este auto. Bueno, la modelo logró vender el auto. Ahora, ¿por qué logra vender el auto también? Enfrente del auto viejo ese, había en la publicidad, en el escenario que todos ven, había alternativas. ¿Quiénes eran alternativas? El grupo de UNEN, que explotó en pedazos desde 2 años, despertó ilusión. La gente cuando vota pone una expectativa. Porque eso de que la gente hace así, tira un voto, la gente pone alguna expectativa. Nadie vota algo que va a ser perjudicial que piensa que va a ser perjudicial para sí. Cuando se vota, bueno, algunos dicen, bueno, antes que gane uno, voto al otro, es sin entusiasmo, pero algo hay siempre cuando se vota. Por lo menos mantener las cosas que no se muevan mucho, no hagan olas, a ver si empeoran. ¿Y qué se vota con el bolsillo? No, bueno, por el bolsillo. Todos nos movemos, digamos, cuando un obrero sale a una huelga para ganar un aumento de salario o porque le despidieron un compañero, por algo que significa, si se ganara bien, sería huelgas y nosotros tampoco las promoveríamos, ni que se luche, ni nada. Es decir, y el voto también está ligado a las condiciones de vida, porque no es tanto el bolsillo, parecería reducirse, las condiciones de vida hacen a la dignidad humana, hacen a tener un techo, la seguridad, y tanto se habla, la seguridad de un techo. Centenares de miles de habitantes de la ciudad de Buenos Aires no tienen esa seguridad. Muy difícil. Pero bueno, difícil ¿por qué? Porque las ganancias de los bancos han sido fabulosas. Fabulosas. Duplicaron la del año pasado en un país que está en recesión, que no crece. En un país que no crece nada, o puede crecer un poquito 0,2, 3%, que con las centenares de miles que se agregan por año al mercado laboral, eso es nada. Bueno,
Los bancos ganaron. ¿Cómo? En un país que no crece, los bancos ganan. Una renta financiera a los bancos, un impuesto a la renta financiera. ¿Cómo no se le pueden poner? Ahora, no se le puede poner, eso es evidente. En estos 10 años, hasta proyectos, yo conozco Heller, un diputado de Nuevo Encuentro, del Frente para la Victoria, no se lo vota la mayoría del Frente para la Victoria que tienen ahí, y mucho menos se lo votaría el resto de lo que ahora estamos en un año... ¿El pueblo tiene más poder que los bancos? El pueblo tiene el poder. Entonces, ¿lo ejercemos? Porque si ellos hacen lobby, ¿por qué no se aprueba? Por el lobby del sistema financiero. Porque los buitres, la presidenta tiene mucha razón cuando dice que son buitres y son la mugre del capitalismo en el mundo. Pero los buitres no son esos solos. Los buitres es el Fondo Monetario, nada más que se ponen corbata y salen elegantes. Lo hago así, bueno, con la corbata, así que... Claro, hoy. No, yo siempre... no siempre... Siempre no. Generalmente, ¿no? Pero días de trabajo tengo corbata. Bueno, pero el Fondo Monetario son la expresión fina de los buitres. Los buitres viven de la usura, viven de prestar, tasa de interés, lucrar, extorsionar, apretar. El Banco Mundial, el Club de París. La presidenta negoció con los buitres finos del mundo cuando arregló el endeudamiento con el Club de París. Bueno, es decir, parece un poder casi que no se puede vencer, ¿no? Bueno, exploremos el camino. Lo nuestro es una exploración. Tomemos en nuestra mano, autoorganicemos, no busquemos seguir, a ver dónde encontramos al Che Guevara. No es el Che Guevara. Tenemos que encontrar el poder entre la construcción y tomar el protagonizar. Este es todo nuestro esfuerzo, todo nuestro esfuerzo. Y en eso tratamos de construir una izquierda alternativa, si se quiere, que apueste más no a dirigir las luchas que dan los pueblos, sino a incentivar que los pueblos se autodirijan. Haga un punto acá, por favor. Impresionante escuchar a Zamora, que está con nosotros esta noche. Mucho más para debatir. Lindo clima se creó ahí, pero hay mucho... Luis, ¿el kirchnerismo es el peronismo de hoy? ¿Usted cree que es...? Creo que el peronismo fue un ciclo histórico y se agotó. ¿Terminó? Terminó porque justamente no hizo cambios estructurales de fondo y bueno, eso se fue agotando. En la medida que se fue agotando la coyuntura que le dio lugar, que le dio mucha vida el hecho de que estar proscripto Perón y haber golpes y golpes que interrumpían no solo la participación del pueblo, sino también la experiencia del pueblo con ese movimiento. Eso fue interrumpido varias veces. Cuando terminó, es decir, se logró sacarnos de encima esa pesadilla que fue la última dictadura militar, empezó una experiencia que, bueno, eso rápidamente mostró y terminar en esto. Hoy, pero todos se adjudican la figura de Perón. Todos. Sí. Bueno, también creo que Perón sembró eso. Es eso de que haya muchos subgrupos. Primero que al no hacer cambios de fondo no logró, era evidente que no iba a haber un movimiento que iba a durar para siempre, porque era propio de una coyuntura. No es tan amplio el peronismo. Yo voy a consultar. Desde hace 5 años, por Subte TV, veo la cara de Larreta, financiada por el pueblo, del pueblo porteño, porque publicitando que hace esto, que hace el otro, que hace el otro, que hace el otro. Encuesta, 7% Larreta. Un año más de subte, encuesta, 7% Larreta. A eso me refiero. Yo estoy hablando de un problema no de aspecto personal, yo no le falto respeto a la gente por sus imágenes y por si tiene mejor aspecto. Yo estoy hablando de cómo construyen lo que no pueden construir con propuestas, con recursos inclusive públicos. La campaña de la Ciudad de Buenos Aires fue una inmoralidad, no deberíamos aceptarla, deberíamos rechazar eso, rechazarlo de conjunto, porque hubo muchos partidos, muchos, que no fue solamente el PRO, que usaron recursos solamente para mostrar una cara o una sonrisa. Hay que repudiar eso, hay que repudiarlo. Nosotros gastamos muy poquito dinero y todos saben que... Pero no nos quejamos de haber gastado poco. Nosotros lo que quisiéramos que el resto gaste como nosotros, no nosotros como ellos. Porque es una inmoralidad lo que gastaron, ¿no? Si lo tuviéramos, no lo gastaríamos. Bueno, la construcción que se hace... Escuché a Larreta en un debate con Michetti. Perdón por la palabra debate, no fue debate, no hubo nada ahí, de nada, porque además en ese partido el mandamás les dijo, ni siquiera eleven el tono, así que si tenían alguna discrepancia tenían la orden de no mostrarla, y los dos la aceptaron, ¿no? Pero que bueno, también es producto de época eso.
dijo que iba a ver los barrios, que iba a ver a los vecinos, y que los vecinos, las propuestas interesantes que me dan los vecinos, después veo, vuelvo y encuentro entre todas las propuestas, bueno, y yo selecciono una. Bueno, yo quisiera que la reta, no la reta, yo, cualquiera que tuviera una función, fuera al barrio y los vecinos le digan, hacé esto, vos tenés que hacer esto, te mandamos para hacer esto. A los 10 días lo hiciste, no, te revocamos entonces la función. Porque es un mandato que se le da. Nadie cree que nosotros mandamos a la Presidenta de la República, ¿no? No lo creemos. Pero es primera mandataria. Y nadie cree que el pueblo norteamericano manda a Obama. Pero eso se perdió en la noche de los tiempos, quedó el nombre nada más. Pero recuperar eso, porque si hay que enfrentar poderes que se quedan con el porcentaje de los 85 más ricos y el 1% que se lleva lo que se llevan 3.000 millones de los más pobres y todas esas cosas, ¿cómo cambia? Con un dirigente iluminado, discutiendo que hay que solucionar. ¿Qué solucionar? Murieron 2 pibes hoy en un taller clandestino, denunciado por los vecinos como taller clandestino. Sí. Veremos si lo es. Pero ya que lo hayan denunciado los vecinos, quiere decir que los vecinos sabían que existía. 60.000 inspecciones dice que hizo la reta. La reta tiene que explicar por qué murieron 2 pibes ayer. Porque si hizo 60.000 inspecciones, ¿qué inspeccionó? 2 chiquitos se murieron, los padres pudieron salir, bueno, fue a última hora, hace poco. Ya lo dijo. Está lleno de talleres clandestinos, lleno de talleres clandestinos. Pero hoy salió publicado y de trata. que sí estaba denunciado en el gobierno de la ciudad. Y estaba denunciado, ¿y cómo funcionaba? ¿Y cómo estaban los chiquitos ahí? En el año 2007 yo recibí un mensaje de Karina Díaz Moreno, que es una de las docentes que ha tenido un rol protagónico en Famatina, pidiendo apoyo, que había descubierto, había investigado. Fueron un grupo de maestras la que empezó el proceso. Y hacían un corte en Paquía, que estaba a unos 70 kilómetros más o menos de... Y bueno, me fui para allá. No los conocía, pero esto empezó en Esquel en 2003. El primer paso, el que alertó a todo el resto de la localidad fue Esquel. Esquel peleó, arrancó un plebiscito, el intendente creía que lo ganaba y 80% votó no a la miguería en Esquel. El único lugar donde se frenó. ¿Cómo? Claro. El único lugar donde la voluntad popular logró frenar. Exactamente. Hubo un plebiscito en Loncopué también. Exactamente, en Loncopué hubo un plebiscito, 90% votó en contra de la 90% en Loncopué, ahí es parte de comunidad mapuche y bueno, se movilizó, peleó, llegó un recurso hasta la corte de la provincia y logró un plebiscito y lo ganó. Ese fue vinculante y el de Esquel no era vinculante, así que el intendente, cada vez que ven un movimiento en el cerro, sale la gente a la calle, se reúnen en asamblea, marchan. Bueno, he estado también en Esquel y estuve, lo que se aprende. Y cuando yo decía esto de tomar en nuestras manos para enfrentar al poder, pongo siempre los ejemplos de Famatina. Famatina son 6.000 habitantes o algo, con Pituil, con los sauces, está cerca de Chilecito. En Chilecito también se han movilizado para apoyar, Jenny Luján y todo ese grupo de Chilecito que ha peleado mucho, gente muy valiosa que pone el cuerpo. Karina de Moreno se tiró adelante de las camionetas de la Barri para que ahí en Peñas Negras arriba, donde nace la subida al cerro. Famatina es un lugar donde estuvo la Mexicana a principios del siglo pasado, ahí se explotó con linterna, galera y se bajaba por el cable carril que tenía... Es un lugar con historia, sí. Sí, ¿no? Un lugar con historia, usted va a ver los cables, trabajo inhumano, esclavo, lo que era esa época, ¿no? Ahora descubrieron lo que explicaba la señora Oliván, que es María Julia, ¿no? Sí, María Julia. María Julia. María Julia, disculpen, bueno, que justamente dinamitan un cerro, ponen todo adentro de una pileta, esa pileta tiene agua y tiene cianuro. El cianuro descubrió la tecnología en los últimos 20 años, 30 años, separa la roca del metal. Entonces el lodo, el lodo, el barro, todo, eso queda en un piletón contaminado con cianuro. Y el metal se lo llevan bajo la lumbrera de Andalgalá, lo mandan en un ducto que va recorriendo la provincia hasta Tucumán. En Tucumán lo ponen en el tren, va para Rosario y de Rosario se va para allá, sucio, así, se lo llevan allá. O sea que todo el trabajo agregado que da lo hacen en Europa. Y cuando lo exportan... ¿Acá qué dejan? ¿Qué nos dejan acá? Dejan todo contaminado, el piletón contaminado. Un piletón que tendría que ser impermeabilizado, pero en un lugar sísmico, eso se mueve un poquito, nadie controla además. Las ganancias de las empresas no pagan el 3% de canon como máximo, hay empresas, provincias que... Bueno, y queda el 2 y pico, 2,
en base a la factura de boca de mina que dice la empresa, no lo controla nadie. Exacto, cuando lo exportan hacen una declaración jurada. ¿Cómo? Que cuando lo exportan, ellos dicen, pagamos por lo que decimos que mandamos, no sabemos si es así. Bueno, por eso, nunca la lucha... tocaron las retenciones de ¿Cómo? Sí, Nunca finalmente le pusieron retenciones. Pusieron, pero muy pocas. Sí, pero 9% y después lo subieron al 11%. Exacto. Eso Pero es el problema, no no Pero las retenciones, que efectivamente le aplicaron están ahora discutidas judicialmente porque la minería, como nadie, tiene una prebenda increíble. Exacto. Estabilidad fiscal por 30 años. Es decir, en el momento del contrato firmaron que no les iban a cobrar nada. Bueno, por 30 años no le cobran nada. Porque eso fue el estatuto cuando hablamos de las minero del corporaciones con las que En el año 93 se votó en el Congreso el estatuto minero, que se llama el estatuto minero menemista, que le da protección por 30 años. Y eso no por ejemplo, si digamos, suben a los barcos por la Patagonia, tienen descuentos. O sea que terminan, los fletes es descuento. Todo va... La ley de cheque. No paga el cheque. Es una cosa... No pagan IVA. Ahora, cuando se denunció mucho de Famatina, la presidenta hizo una conferencia de prensa y presentó a un minero que decía que la minería era fuente de trabajo. Y después se descubrió que era un funcionario del justicialismo con un casco amarillo. Bueno, eso fue una cadena nacional para desprestigiar la lucha de Famatina, del pueblo de Famatina. Porque el poder que tienen los pueblos cuando se ponen en marcha, lo dan estos ejemplos. Esquel es una cosa extraordinaria lo que hace el pueblo. ¿Qué hizo? No solamente sale acá y se moviliza, lo que mencionaron recién, estudió el tema. En Esquel hay como un nivel cultural medio que le da posibilidades rápidamente a internet, empezaron a averiguar, y dijeron, ¿cómo que van a poner una mega minería? ¿Qué es el cianuro? ¿Qué es el cielo abierto? ¿Qué significa? Empezaron a estudiar, hoy la página de No a la Mina, de Esquel, es la fuente de información de todas las localidades. Andalgalá está peleando todavía con Bajo la Lumbrera, ahora van a poner, intentan poner Agua Rica y otra bajo el Durazno, y ¿sabe qué iban a hacer, del Moro? Está el proyecto. Debajo de Andalgalá, de donde está el pueblo de Andalgalá, se descubrió que hay minerales. Entonces hay un proyecto de trasladar el pueblo, sacarlo, darle a donde se vayan, para poder explotar eso. Por ahora está parado. A mí me gustaría... Pero está el proyecto todavía. Me gustaría aclarar... ¿Qué crees que sucedió con Nisman? Lo primero que se me nace decir es que lo que sucedió con la muerte de Nisman es un uso inescrupuloso de esa muerte, porque... Para no saber la verdad, nunca. O para defender al gobierno o para atacar al gobierno, se lo usó, es decir, la muerte de Nisman fue para eso, es decir, quiero decir, sirvió para eso. Empezaron la dirigencia política que está en contra del gobierno a lucrar con esa muerte para debilitar al gobierno, tratar de vincularlo, y el gobierno usó para enchastrar a la oposición. La propia presidenta, ¿no? Inclusive. Y creo que eso mostró, la muerte de Nisman sacó a la superficie algo que conocíamos mucho, ¿no? Que era cómo las instituciones, es parte de la degradación de las instituciones, vinculadas a servicios de inteligencia, fiscales y jueces que actúan con servicios de inteligencia, dirigentes políticos vinculados a servicios de inteligencia, todos los gobiernos vinculados a servicios de inteligencia, porque vieron la defensa de los gobiernos, fue que los otros gobiernos también la habían usado, pero todo eso ocultándoselo al pueblo, porque no era público que Nisman tenía un servicio de inteligencia atrás, no era público que... Y eso sacó también a la superficie que hay fiscales, en el caso de Nisman, pero también hay jueces que van a embajadas a buscar información para avanzar en causas. Nisman, en el año 2007, Nisman publicó su dictamen, no lo publicó, mejor dicho, dictaminó sobre la causa AMIA. Consigo el dictamen, unas 800 hojas, lo estudio, veo que las pruebas que tiene Nisman contra los iraníes, donde pide la detención de los iraníes, ahí nace la orden de captura de los iraníes, se la pide a Canicoa Corral, era toda dada por la embajada norteamericana o en la embajada de Israel, cosa que ahora se conoce, pero en ese momento pasaba como desapercibido. Sacamos un comunicado público, no nos sacaron un renglón en ningún lado, había como la orden de captura ya está investigado, Canicoa Corral al mes libra la orden de captura, denunciamos a Canicoa Corral, que se está basando en prueba reservada que da el Mossad y la CIA a través de la embajada norteamericana. Esto
si usted le preguntaba a Nisman, yo no le pregunté, pero le preguntó querellantes. ¿Lo va a conocer usted? No conocía a Nisman. Pero querellantes en la causa, Laura Ginsberg, por ejemplo, no puede ver esa prueba, porque la prueba está en el expediente, pero está agregada y está como bajo reserva. Entonces, en el expediente principal se remiten a esa prueba. Bueno, es decir, que están acusados un grupo de iraníes en base a una prueba que está reservada y no se la puede ver nadie. La podía ver Nisman y el Canicova Corral. ¿Y Nisman a quién obedecía órdenes ahí? Bueno, Nisman trabajaba con Estiuso, ¿no es cierto? El agente de inteligencia tenía nombre y apellido, era Estiuso. Estiuso se lo había puesto Néstor Kirchner, que le dijo: acá tenés las personas para trabajar, este que más sabe que del tema AMIA, este que va a ayudar. Nisman ya había sido parte de la maniobra de encubrimiento, de que ahora está saliendo, o sea, tendría que haber juicio oral a Menem, a Galeano, al jefe, el fundador de la Policía Metropolitana, Palacios, que puso Macri, que era... desaparecido de la tablada, que se lo fueron a denunciar y que no lo agarró. Bueno, por ahí Corach, bueno, el juez Menem, no sé si lo mencioné, Menem, bueno, y Nisman había sido parte de ese encubrimiento con Barbeacha y Mullen, que habían sido los jefes de él, pero Nisman también había trabajado en eso. Bueno, a lo que iba era esto. Todo esto sale a la superficie, es decir, fiscales que van a la embajada de una embajada extranjera a conseguir pruebas, pero la presidenta de la Nación, Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después, fue a Naciones Unidas y acusó a los iraníes en base a esa prueba, que dada por el Mossad, o sea, legitimó ante el mundo que tenían orden, así que perseguían a iraníes en base a esa prueba. Bueno, eso le daba muy poca seriedad a toda la tarea de Nisman para ser fino y cuidadoso con una tarea así. Todo eso sale a la superficie. Después, Nisman presenta una denuncia con la presidenta. Yo la leí. Yo le digo, esa denuncia a mí me pareció forzada. ¿Qué le pasó? Forzada, de alguien que ya tenía la conclusión tomada e intenta argumentar para fundamentarla, pero todo es muy forzado. Pero ahora, mire lo que se va. Yo he visto 100 días después, pasaron 100 días. Bueno, ya. por eso han ensuciado todo. Bueno, el día 19, me acuerdo que estuve en un programa de televisión el día 19, después el programa de Silvestre, y me preguntan y le digo: miren, me parece que nosotros proponemos que se haga una comisión que se investigue personas independientes de los tres poderes del Estado. Pero acá están enchastrados, ninguno tiene, digamos, credibilidad para que sus conclusiones sean aceptadas por la población. ¿Usted tiene alguna hipótesis de lo que pasó? No tengo hipótesis. No, y no sería serio que lo hiciera, porque usted sabe que eso son investigaciones penales, tendría que conocer en detalle el expediente, conozco lo que dicen que hay en el expediente, veo que hay operaciones de todo tipo, y lo que sí creo es que no se va a conocer la verdad. Yo siento lo mismo. Está en manos de los tres poderes del Estado la investigación, pero se puede conocer si... Muchas veces hemos mencionado como algo como la CONADEP, es decir, personalidades intachables, con los familiares de AMIA. Los familiares de AMIA son de los más importantes. Laura Ginsberg es una persona muy valiosa, que podría colaborar. Los familiares de AMIA tampoco todos tienen la misma visión. No, pero justamente eso enriquece, porque si no tienen la misma visión, sí, algunos están más vinculados. En fin, bueno, sí. Pero son todas familiares de víctimas, sí, total, y si hay algo que buscan, todo el respeto. Claro, es decir, memoria activa, sí, también verdad, es gente que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó, le señaló la responsabilidad del Estado. Bueno, son cosas, yo me tendría que ir ya yendo. Ya terminé el programa. Bueno, con mayor razón para que no termine conmigo, ¿no? No, ahora hacemos el gran final, ahora es el momento del baile. Ahora vamos a bailar, Zamora, un poco, ponemos un... Vamos a bailar lento, Silvia, no. Te voy a contagiar. Los ladrones y la violencia también pueden entrar a tu casa, cerrar la puerta en la calle.